Muy buenos días, Dios me le bendiga. Eh, Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con cada uno de ustedes esta corta reflexión, esta pequeña reflexión. Así que le invito para que me acompañe con la Biblia y busquemos Josué capítulo 2, versículo 18. Josué capítulo 2, versículo 18. Y vamos a leer este texto que está aquí. Y dice ahí en la palabra: si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas, además tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en la casa. Este texto es algo parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos. Eh, para salvar la vida de Rahab y de su familia, ellos tenían que cumplir solamente con una condición. ¿Cuál era la condición? Que debían quedarse en la casa, debían estar en la casa. Ahora, hoy muchos hogares, muchas familias a nivel mundial están reunidas en la casa a raíz de esta pandemia, de este virus. Y quizás cada familia con seguridad han tratado y hemos tratado de prepararnos lo mejor posible para tener lo necesario dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Y muy seguramente de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, quizás tenemos algunas cosas muy importantes que se necesitan en estos tiempos, como lo es el alcohol, como lo es el gel antibacterial para lavarnos las manos, jabón, tapabocas, mascarilla, comida, bebida, ¿cierto? Y quizás tenemos todas estas cosas que nos hemos preparado para tener dentro de nuestras casas en este tiempo de cuarentena. Pero yo quiero también eh, compartir esta devocional diciéndoles que a pesar de que todas estas cosas son muy necesarias y es bueno tenerlas y son muy importantes en este tiempo tener esto que les decía, también quiero compartirles a cada uno de ustedes de algunas cosas que no deben faltar también en nuestros hogares. Quizás no son cosas materiales, pero son cosas muy importantes, son cosas espirituales y que además de lo otro, tampoco esto que les voy a decir debe faltar, deben estar dentro de nuestras casas. Y lo primero que no debe faltar en nuestra casa es la fe, es la fe. En Lucas capítulo 22, no nos alcanza el tiempo para leer los versos, pero yo quiero que usted en su casa con tiempo lo lea. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, Jesús le declara a Pedro que que Pedro sería zarandeado por Satanás. Y Jesús le dice, pero yo estoy orando al Padre, yo estoy orando para que en este tiempo no te falte algo muy importante. Y eso que Jesús estaba orando para que no le faltara a Pedro era la fe. Por eso en este tiempo, mis hermanos, no nos puede faltar la fe en nuestros hogares. La fe es muy importante porque podemos reconocer que en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, el Señor quiere que no nos falte la fe dentro de nuestros hogares. Así como Pedro estaba pasando o iba a pasar por un tiempo difícil, por un momento de adversidad, Jesús lo que le pidió al Padre era que a Pedro no le faltara la fe. Y nosotros en este tiempo, hermanos, es necesario también que en nuestros hogares, en nuestras vidas, no falte la fe. La fe es nuestra confianza, nuestra seguridad
en el poder y la misericordia de Dios. Si perdemos la fe, hermano, hemos perdido lo principal para enfrentar las crisis de nuestra vida. Y la Biblia habla mucho de fe. Pero lo otro que no debe faltar en nuestras casas, además de la fe, no debe faltar, hermanos, la prudencia. No debe faltar la prudencia. Mire que Proverbios 22:3, y ese versículo lo he visto, lo he leído mucho por las redes sociales, pero es una gran verdad. En Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el mal y se esconde, pero el insensato también mira el mal, pero ¿qué hace? Él sigue como si nada. Entonces, hermanos, que en este tiempo que estamos en nuestras casas, no nos falte la fe. Es un ingrediente muy importante en este aislamiento. Mientras estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, no nos debe faltar la prudencia. Mire, hermano, Dios está con los prudentes. Dios está con los prudentes, no con los insensatos. Como les decía, el prudente mira el mal y se esconde, se aparta. Pero el necio, el insensato, el imprudente, también mira el mal. Pero ¿qué hace? Él sigue. Y por eso dice la Biblia en Proverbios que por eso sufre daño. Ahora, muchas veces la gente dice es que Dios lo abandonó, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo aquello? No. Lo que pasa, hermanos, es que muchos quizás de nosotros somos imprudentes. Y hay un dicho que yo creo que usted lo sabe muy bien, y ese dicho o eso dice que Dios no cuida descuidos. Dios no cuida descuidos. Entonces, mis hermanos, eh, muchas veces somos imprudentes, miramos el mal, miramos el peligro y hacemos como si nada. Estamos conscientes del riesgo, pero seguimos sin importar el daño que podemos recibir o que podemos causar a otros. Y en este tiempo sí que se está mirando, hermano. La gente mira y escuchan y las recomendaciones, pero la gente no acata. ¿Sabe por qué? Porque son insensatos. Pero en nosotros tiene que estar la prudencia. He escuchado a muchas personas, muchos decir es que a los cristianos en este tiempo le falta fe, a los cristianos no creen en Dios, los cristianos no creen en el poder de Dios. Pero mis amados hermanos, en la palabra de Dios, el Señor nos enseña que la sabiduría y la prudencia son dadas por el Señor. Y si Él es el que da la sabiduría y es el que da la prudencia, es para que nosotros las pongamos en práctica. Quedarnos en casa en este tiempo, hermano, no significa falta de fe. Quedarnos en nuestras casas, hacer caso a las recomendaciones que nos hacen el gobierno, que nos hacen las entidades de salud, no es falta de fe. Al contrario, acatar estas cosas, quedarnos en casa, es tener un corazón prudente, es tener un corazón entendido, es tener un corazón que confía en la protección de Dios. Entonces, debemos ser ¿qué? Prudentes. No debe faltar primero la fe, no debe faltar la prudencia. Pero también, hermanos, en este tiempo no debe faltar en nuestros hogares, no debe faltar en nuestras vidas la paciencia, hermanos. La paciencia. Mire, tenemos que comprender que lo que está sucediendo, que lo que está pasando en este momento a nivel mundial, quizás nos llena de ansiedad, no podemos negar. Nos llena de ansiedad porque primero es algo que nunca habíamos enfrentado. Y por lo tanto, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder ir a trabajar, el hecho de no poder ir donde la familia, el hecho de no poder hacer nuestra vida diaria, lo que hacíamos a diario, nuestra vida normal, entonces esto hace que produzca en nosotros, hermano, esa impaciencia, que produzca en nosotros eso que nos impacienta y quisiéramos que ya todo estuviera normal, que quisiéramos que ya mañana que nos acostáramos y que nos levantáramos y que ya todo estuviera en calma. Pero no es así.
tenemos que ser pacientes. Y la paciencia, hermano, hace parte del fruto del Espíritu, la paciencia. Entonces, necesitamos tener paciencia y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Dios sabe lo que está haciendo. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que confiar, hermano, en la palabra de Dios. Porque como dice la palabra, hermanos, todo nos ayuda a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra del Señor. Dios tiene un propósito bueno, hermano. Dios tiene un propósito maravilloso en todo esto. Aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca una locura, pero Dios tiene un propósito maravilloso en medio de todo esto, hermanos. Seamos pacientes, esperemos para poder ver las maravillas de Dios, mis hermanos. Así que seamos pacientes. Y por último, no nos puede faltar la comunión con Dios. En nuestros hogares, hermano, no puede faltar la comunión con Dios. Mire, posiblemente debido a este aislamiento social, a la cuarentena, que se vive no solamente en Colombia, sino podríamos decir en la mayoría de países del mundo, ya no tenemos la oportunidad de congregarnos como iglesia. Ya no podemos ir a nuestros templos, pero tenemos que reconocer, hermanos, algo en este tiempo y lo estamos reconociendo. La iglesia, y lo sabemos, lo sabemos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y mientras, hermanos, volvemos a nuestra vida normal, mientras volvemos a los templos nuevamente para congregarnos, y mientras tengamos que permanecer encerrados por prevención, por salud, por salvaguardar nuestra vida y la de nuestras familias, tenemos que adorar al Señor en familia. Tenemos que leer su palabra, tenemos que orar en familia. Y esto es algo que no debemos hacerlo solamente en este tiempo que está esta pandemia, no solamente en estos tiempos que estamos aislados, sino que siempre, cada día, además, cuando volvamos a nuestra vida normal, hermano, tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir en comunión con Dios, con nuestra familia. Todos los días orando juntos como familia, tenemos que reunirnos para buscar a Dios. Así que, mis hermanos, así como nos hemos preparado para estar en nuestras casas, como Josué se lo dijo a Rahab, ustedes van a estar allá, pero la única condición para poderlos salvar, la única condición para que ustedes se salven de lo que va a pasar en esta ciudad es que ustedes se queden en su casa. Y me imagino que ellos se aislaron, se guardaron en su casa, tuvieron sus cosas ahí mientras llegaba Josué. Nosotros estamos aislados, nosotros nos hemos preparado con muchas cosas, como les decía al comienzo. Nos hemos equipado con muchas cosas que son necesarias, que son muy importantes. Pero hermanos, también no olviden que debemos prepararnos también. Debemos equiparnos también nosotros. Y entonces recuerde estas 4 cosas que hablamos en esta mañana. En nuestro hogar no debe faltar la fe. En nuestro hogar, en este tiempo, no debe faltar la prudencia. En este tiempo no debe faltar la paciencia. Y en este tiempo no debe faltar la comunión con Dios. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios esté siempre con nosotros. Los animo, les envío, hermanos, muchos saludos. Ánimo, porque Dios está con nosotros, hermanos, y saldremos de todo esto. Dios les bendiga a todos.